Nueva guía sobrenatural. Espero que se esté escuchando bien. Aprovecho aquí inicialmente para saludar a todos los que están conectados, a Hoxeduk, Marilink 82, Nightcrawler, Drew Dalbert, Upuerta. Muchas gracias por estar aquí conectados. Y obviamente no podíamos tener guías sobrenaturales sin Fangormillo, así que saludamos a Cristian Jaramillo. ¿Cómo estás, Cristian? Casi cada mes un programita muy especial. Un saludo también muy especial estoy con la especial. Un saludo grande para las personas que nos están viendo, que estamos compartiendo y que vamos a comentar también aquí lo que ustedes conozcan sobre telequinesis. Eh, y nada, arranquemos con nuestra guía sobrenatural y preparándonos en vigilia para viernes 13 mañana. Eso es. Bueno, antes de arrancar con el programa, pues como siempre saludamos a los que están conectados. Muchas gracias por estar acá, por comentar, por sacar su usuario en Twitch, que nos permite pues también como interactuar con ustedes. Y también les queríamos comentar un poco sobre nuestra campaña crowdfunding, sobre, digamos, el apoyo al Festival de Cine, ¿cierto? Que es Fantasmagoría, que tenemos pues la cuarta edición este año en octubre. Así que les voy a colocar aquí también el enlace por si quieren mirar la campaña en Baki, que es una plataforma de crowdfunding donde nos pueden colaborar con diferentes apoyos, ¿cierto? Unos apoyos financieros que tienen ciertas recompensas. Entonces ahí están viendo como la imagen de la campaña, apenas la arrancamos esta semana y va hasta junio, creo, ¿cierto? Va como a algunos meses por si se quieren dar la pasada por allí, ver qué tenemos ahí como de recompensas y de esa forma nos apoyen. También ya para terminar como los avisos parroquiales, también nos pueden apoyar si tienen, por ejemplo, una cuenta en Prime Video, la pueden asociar a una cuenta en Twitch y de esa forma se pueden suscribir al canal y así nos apoyarían también de forma financiera. O también si se quieren suscribir con pago directo o ya digamos que también pues obviamente si comparten nuestro contenido en redes sociales, que estamos pues en todos lados. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con esta guía sobrenatural número 7. Hoy vamos a tratar el tema de la telequinesis, como ya lo adelantaba Cristian. Entonces, si no estoy mal, vos escogiste el tema, ¿cierto? Ya no recuerdo quién escogió el tema. Yo creo, pero ¿me veo bien o estoy congelado? No, te ves No bien. sé. Sí, sí. Que el que está congelado creo que es mi Twitch. Pero bueno, nada, yo creo que sí, creo que estaba interesado en ese tema. No sé por qué surgió, pero es un tema que es muy interesante en tanto en la literatura como en el cine, como en los videojuegos y como en la historia. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito también de varios, entre comillas, magos o psíquicos del mundo que fueron, pues, que supuestamente se hacían llamar bueno, o que se hacían tener poderes telequinéticos. Entonces Claro. vamos a compartir también algunas historias de ellos también. Eso es. Excelente. Sí, este es un tema pues muy interesante que está muy asociado pues a lo sobrenatural, pues digámoslo, o a este tipo de poder mental. Y vamos a hacer un repaso, como siempre, la guía sobrenatural para el que no conozca el programa. Vamos a hacer un repaso sobre qué es el concepto pues, sobrenatural, de a qué se refiere en este caso la telequinesis. Fangormilla nos va a hacer un recuento muy juicioso de la literatura, cómo ha tratado este tema desde las novelas, ¿cierto? Desde la ficción, no ficción en algunos casos. Y también nos va a hablar sobre algunos videojuegos, que no sé si fue sencillo encontrar información sobre telequinesis en videojuegos. Y luego continuaremos con un repaso simple, sencillo de lo que se ha hecho en televisión, o sobre todo lo que más ha sonado en los últimos años,
para terminar con un repaso sobre algunas películas que han tratado este tema de forma directa. Así que también para que se vayan preparando, vayan pensando como qué personaje del cine recuerdan que tenga poderes de telequinesis, que recordemos que es mover objetos a distancia, ¿cierto? Con la mente, y que nos vaya comentando aquí también como cuál personaje recuerdan más, ya sea del cine o la televisión, y que nos pueden también como comentar de ese tema. Así que bueno, yo creo que arranquemos con el mito, ¿cierto? Arranquemos con el mito, Cristian. Listo, arranquemos entonces. Bueno, sí, entonces ahí estamos viendo la palabra telequinesis. ¿Qué nos querés comentar inicialmente pues de este tema, Cristian? Eh, es que no me está funcionando bien a mí el celular ni nada. ¿Está la presentación o estamos con qué? ¿Cierto? Eh, ¿O estamos, empezamos a hablar? estamos viendo unas imágenes de, ¿cierto? De, digamos, de versión arte de lo que es la telequinesis. Listo. No, entonces para empezar es hablar de esas dos palabras griegas, ¿cierto? De tele y Ujú, kinesis, ujú, que son donde viene este concepto, digámoslo así. Y que en pocas palabras es ese movimiento, o sea, la fuerza ujú, de mover, la kinesis es como fuerza, y ujú, la tele, mover cosas. ujú, Eh, y en ese concepto abarca no solamente el de mover objetos a distancia, sino también, por ejemplo, que grandes psíquicos supuestamente lograban doblar cosas, pues lo típico, doblar las cucharas, hacer flotar elementos. Entonces también aparte de mover, es flotar y, y doblar cosas, pues a través de una fuerza cinética, pues cierto, kinesis, una fuerza que teletransporta, sí. eh, poder hacer ese tipo de cosas. Ujú, Y que siempre ha estado pues como relacionada en la historia, ahorita lo vamos a ver un poquito también brevemente, con los grandes ilusionistas, ¿cierto? Como, bueno, no sé, grandes magos como, no sé, David Copperfield o, ¿cómo se llamaba ese mago? El mago enmascarado, ese mago enmascarado. Hay otro, ¿El que revelaba los secretos o qué? ¿el que qué? El que revelaba los secretos de la magia. Ese era el mago enmascarado, pero había otro que el que era David Copperfield, no, el que desapareció supuestamente la Estatua de la Sí, Libertad, no David sé si se Copperfield acuerda. era el ilusionista, sí, que hacía pues grandes desapariciones, sí. Eso. Ujú, Entonces que creo que también está muy relacionado con eso porque ha sido un poder que bueno, los griegos ya lo empezaron a explorar y a tratar de entender y a tratar de mm, explicar, pero pues nunca le encontraron una explicación, o sea, nunca se le ha encontrado una explicación científica, pero la ciencia sí ha estado muy interesado en explicarlo. De hecho, hasta Carl Sagan desmiente obviamente esto desde la ciencia. ujú, eh, y varios científicos como que se han interesado como esto será que, pues como que han explorado y varios institutos en Estados Unidos tienen hasta en su, no sé si lo he visto por ahí, en, como en su, ¿qué se puede decir así? Como en su repertorio de trabajo, eh, $200.000 o algo así, pues precios exorbitantes para la persona que llegue y pruebe poderes telequinéticos en un ambiente controlado de laboratorio. Obviamente, pues nadie lo ha hecho, pero tienen como así salarios exorbitantes para lograrlo y se han hecho como cosas, pero siempre han fracasado. sí. Entonces, creo que ha sido, es muy interesante, pues, que ha sido, es un término o un poder o una cosa sobrenatural, un elemento del sobrenatural, un Ujú, concepto que ha sido muy, muy usado. Vamos ahorita a ver, o sea, o sea yo traté de resumir porque hay muchas cosas que se han escrito, muchos elementos, muchas cosas también que ya conocemos. Casi que, por ejemplo, no lo quise hacer, pero casi que todos los superhéroes mm, de Marvel tienen poderes telequinéticos, pues la gran sí, mayoría. sí. Ujú, Eh, entonces, hay como que también, y hay varios libros sobre eso, anatomía de los superhéroes de Marvel, y ahí explican casi que todos tienen esos poderes telequinéticos, excepto pues algunos que no, que tienen otros poderes más específicos, pero casi todos tendrían. Ahorita vamos a hablar pues como también de la cultura popular y en eso. los comentarios creo que ahí van a salir un montón. Pero sí, creo que se convirtió en algo, una cosa que todo el mundo habla, pero nunca se ha probado. Eso. Entonces creo que es interesante conversarlo. Digamos que eso entra dentro del campo de la pseudociencia, ¿cierto? Y quizás ahorita, cuando ya hablemos un poco más del concepto, podemos hablar qué dice la ciencia sobre ello, que yo también siempre traigo como un poco la parte de matapasiones, pues, ¿cierto?
de por qué no podría funcionar o por qué sí, ¿cierto? Entonces ahorita está buena la conversación para que lo hablemos. Ya estás pasando la presentación. Sí, yo la tengo aquí. Empezamos a conversar un poquito sobre eso. No, todavía no nos metemos. No, 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 pero entonces, no, queremos confirmar si te está pasando las diapositivas. Ah, sí, sí, sí. Listo, sí. Oye, es la que me estaban preguntando aquí del interno. Así ya. Bueno, ¿vos qué querés del tema antes de arrancar? O sea, ¿qué te parece el tema ya para vos? No, a mí me gusta mucho, pues por eso también lo había propuesto, y Ujú. es porque me genera mucha curiosidad, Mm. eh, y sobre todo esa relación que tiene con los ilusionistas y con los magos, Sí, eh, que engañaban pues en varias sesiones de espiritismo, hacían levitar sí. objetos. De hecho, es uno de los poderes también que aparece en el terror religioso, Ujú. pues en El Exorcista, el demonio es el capaz de tener telequinesis también. No sé si la tengas ahí también presente, porque no es un poder de la persona como tal, porque la telequinesis también es ha sido llamada ¿cómo se Kinesis. dice? Mm. La psicoquinesis, porque está muy relacionada, es que el poder lo tienes dentro y lo puedes explotar. Mm. Pero también han habido casos, supuestamente, obviamente, supuestamente, de telequinesis es a través de los demonios, ¿cierto? Mm. Que un demonio posee, entonces pueden volar los elementos, o también en la historia pues en la geografía, la historia de los santos, también varios santos a través del poder de Dios o de Jesús o de la Virgen o etcétera, podían mover elementos o podían hacer cosas, ¿cierto? Ve, no, De hecho, no por había ejemplo, si pensado has esa escuchado, parte, no había pensado esa parte religiosa, no, al continuar. sí, ahí está pues ese elemento, pero no es, hace como una pequeña diferenciación porque Ujú. es como el poder no viene del ser mismo, o sea, de ese ser Mm. psico que tiene el poder y puede explotarlo, que es lo interesante del tema, sino que aquí viene un elemento externo que posee y da ese poder, o sea, alguien te da ese poder de Mm. telequinesis, Ya. ya sea el diablo o Jesús o Dios, Ujú. ¿cierto? Sí. Lo que sea. Y han habido casos pues en la geografía, o sea, la historia de los santos documentada, eh, que se habla, por ejemplo, no sé, el Padre Pío podía mover objetos, otros santos que podían mover cosas o podían estar o sea, que es otro poder, que es la bilocación, están en dos lugares al mismo tiempo, Ujú. pero podían hacer como ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Como Jesús puede hacer un milagro de multiplicar los panes. Sí, Pero, por ejemplo, está o mover las buscando aguas también, ¿cierto? Mover las ver las aguas. aguas, que creo que hay medio a una cosa telequinética que es cuando se abren las aguas Mm. en la Biblia, que eso lo hablamos cuando estábamos conversando en el Necronomicon sobre el Arca de la Alianza, Ujú. que era un objeto casi que con telequinesis porque todo se movía alrededor, ¿cierto? Mm. Si la gente tocaba eso, se morían. Porque también hay un elemento como electricidad con la telequinesis, Mm. uno como que lo relaciona con eso, ¿cierto? Como Sí. que siempre se presenta como dos manitos con rayitos y moviendo el objeto. Entonces podría ser que también en las religiones, en todo, se habla de esa telequinesis cuando se Mm. mueven las aguas y pasa el arca Mm. de la alianza. Obviamente pues no tenemos documentación oficial de esto, pero es interesante pues lo que se plantea. Por eso me parece bacano que se toma desde la religión, como lo estoy mencionando, Ujú. pero que también como una pseudociencia, porque o sea, hay Mm. gente que en la parapsicología investigan la telequinesis Mm. eh, como fenómeno posible. Obviamente ahorita lo vamos a ver, nunca se ha probado que alguien sea capaz de hacerlo. Ujú. Ya me acordé de otro man que era muy famoso, o que yo creo que todavía está vivo, que se llama Tony Camo. Tony Ah, claro, Camo, claro, sí. el mentalista, y ese Ujú. man creo que también quebraba pues doblaba las cucharas, que es como Mm. lo más común. Sí, eso es lo Y más ya típico. ahorita, y ahí vemos que se regó en la cultura popular, ¿cierto? Hasta en Mm. Pokémon, hay varios Pokémones que tienen el poder de telequinesis, etcétera. Entonces creo que aquí lo interesante del tema y lo que Mm. me parece bacano es esa combinación entre la ciencia, que la ciencia dice esto es mierda, esto es mentiras, esto es paja, Ujú. y la religión, porque para la religión la telequinesis también está ahí presente, pero tiene más, o sea, eso es curioso, tiene más creencia en la pseudociencia, o Sí, sea, correcto. que en la religión misma, o sea, en la religión todavía como que, no, bueno, sí, telequinesis, pero eso viene del diablo, eso viene de Dios, nadie es telequinético por sí solo. Mm. En cambio, en la pseudociencia sí se le toma la serie como que sí, no, es que hay varias personas que tienen esa habilidad y no sé qué, pero que ahorita tú nos vas a destruir, obviamente. Entonces, por eso me gusta. Sí.
No, que me gusta mucho como arrancaste con una definición como mucho más amplia de la telequinesis, juntándola con la psicoquinesis, porque uno piensa mucho también, por ejemplo, de qué pasa si uno puede inducir pensamientos o controlar la mente, que eso también tiene que ver con este término, como sucede en Ujú. algunas películas que vamos a mencionar ahorita, o ya pues implantar una idea en una persona, ¿cierto? O hacerla mover a esa persona, controlarla. Entonces, bueno, es como un término un poco más amplio de lo que es solamente pues, doblar una cuchara con la mente, o mover un objeto, pues, o todo esto, sí. Interesante. Y bueno, antes para pasar, ya es que estaba buscando aquí justamente los dos términos griegos que nos hablan de eso, Ujú, y que es ese psique, que es soul, pues el alma, y también ignesis, que es movimiento, ¿cierto? Entonces, que está la ignesis, movimiento, fuerza, porque también conlleva ese elemento de fuerza. sí, Entonces, tiene esas dos combinaciones de palabras, ¿no eso sabe? es. Entonces, el tele o el foné también, y la palabra ignesis. Y ya, esa habilidad psíquica, o sea, que es un poder mental, Ujú, y que eso es lo bacano de acá, porque no hay. Pues y que también cuando estábamos buscando también información, ujú, también muchas veces el que tiene el poder psíquico también tiene el poder de prender cosas, ¿cierto? Que es la piroquinesis. mm, Entonces como que también algunos, o sea, como que algunos tienen todo el abanico, otros solamente algunos, y que genera muchas cuestiones. O sea, si alguien tendría ese poder, podría hacer, o sea, muchísimas cosas. Y que me acordé, ya para cerrar el capítulo de esto, ujú. en Suma Demoníaca, que es un libro que está muy relacionado también con lo religioso, escrito por un exorcista, y él decía que también, por ejemplo, el fenómeno del poltergeist o el fenómeno de la Ah, telequinesis sí. no podría funcionar, porque si no el mundo estaría en caos, Ujú, relativamente, porque él plantea que si, por ejemplo, los demonios tuviesen el poder de telequinesis o el poder del poltergeist, ¿qué pasaría con los aviones, por ejemplo? O sea, mm, si alguien con ese poder simplemente, ¡pum! Entonces pues, qué caos se generaría en el claro. mundo con un descontrol, pues simplemente quitar un tornillo de un avión, ¿qué pasaría? Mm, Pues, o un tornillo de una fábrica de cualquier cosa, mm, de una planta nuclear. Entonces creo que desde también la religión lo niegan mucho, pero sigue la pseudociencia insistiendo en él. claro. Sí, ya que hablabas de la psicoquinesis o psicoquinesis, digamos que lo que hablabas ahorita pues, sobre Stephen King, que me parece que es muy interesante la novela de Firestarter, ¿cierto? Ojos de Fuego, que él en Sí, ella utilizó unos personajes que tenían telequinesis, ¿cierto? Que eran dos personajes que se sometieron a un ensayo del gobierno pues, americano y generaron pues como estas habilidades. Ellos tuvieron una hija y digamos que esa mezcla de ellos dos mutó en esta hija que es la protagonista que genera no solamente mover los objetos, sino generar fuego, pues de la pyroquinesis que decías ahorita. Entonces me parece muy interesante esa parte de la ficción, cómo va mutando ese término. Y a propósito de Firestarter, si no estoy mal, esta semana se estrenó el remake en cines aquí, sí. aquí en Medellín. Entonces ahí también les dejamos el dato por si quieren ver esta película. Bueno, entonces yo creo que arranquemos con las adaptaciones literarias, ¿te parece? Listo, arranquemos. No he podido organizar mi celular para verlo. Listo. Vale. Cuéntanos entonces qué adaptaciones hay literarias de ese término, de este concepto, cuál fue la primera referencia que encontraste, ¿cierto? Más antigua, no sé. ¿Qué nos quieres contar? Listo. Entonces voy a arrancar con la no ficción. No sé si ya están viendo, me imagino que sí, Sí, ahí estamos viendo. porque lo pongo entre comillas, entre signos de interrogación, porque ustedes tomarán esto como ustedes lo prefieran. Tomen apunte si quieren de algunas cosas. Vamos a hablar de casos documentados súper breves, o sea, lo voy a tirar. Ya cada uno puede buscar, interesarse, porque hay mucha información, mucha gente que ha hablado sobre telequinesis. Ujú, Entonces, vamos a conversar así por encima y obviamente me puedes interrumpir, Arbet. Entonces, el primer libro, la primera obra que habla sobre telequinesis es On the Cosmic Relations. Es un libro de Henry Holt y aquí es la primera vez que aparece la palabra psicoquinesis en 1914. ujú, Entonces,
Ya aquí desde el 14 se empieza a hablar de esto, pero obviamente ya había ilusionistas desde antes que hacían esto, pero no lo habían nombrado como tal. Psicoquinesis o telequinesis más adelante va mudando el término. Entonces empezamos con este libro. Después voy a empezar a hablar de algunos casos porque eran casos que están documentados. Entonces los primeros relatos de no ficción sobre telequinesis son relatos sobre personajes. Entonces la primera persona que se conoce en 1846, Angelique Cotin, fue reconocida como la chica eléctrica, eh, como Tormenta, no sé, ahí uno recuerda de uno de los Sí, X-Men, sí, sí. sí, eh, supuestamente emanaba emanaciones eléctricas o como rayos eléctricos y movía cosas de la casa, y los muebles, Mm, tijeras, objetos. Entonces tenía este poder. Obviamente eso podría ser muy peligroso si hubiese nacido en la Edad Media porque pues la la pillarían, quemaban. Mm. la pasarían para la candela de una. Pero bueno, este es el primer caso, también desmentida por varios científicos de la época. Dijeron pues que todo esto era simplemente alucinaciones y que no, pues la explicación era como que, no me acuerdo de este caso, qué fue lo que pasaba, creo que ella tenía como unos hilos o algo así que lograba hacer eso. Casi que todos son, los que vamos a ver así súper rápido, era gente que sabía manejar muy bien hilos casi que invisibles o cabellos o cosas para poder tener los objetos de esa manera. Pues los pillaron de hecho. Sí. Después aparece Sapia Paladino, una medium italiana. Podía ser que los objetos se movieran durante las sesiones. Sin embargo, fue atrapada levitando una mesa con el pie. Ujú. Entonces ahí se le también el chiste a Eusapia Paladino. Ahí la vemos también, una foto también de ella. Y supuesta, pues uno un mago, porque siempre era competencia. Entonces invitaban a la sesión a otro mago, otro ilusionista, y el man le pillaba el truco y hacía el escándalo para que nadie fuera, ni nadie le creyera. Entonces ahí en este caso. Sí. También aquí está la señora. Era conocida, pues muy conocida por toda la gente de la época, porque era medium también, y gozó pues de mucho prestigio. De hecho, pues hasta varios premios Nobel acudieron y Mm, mintieron también todo su trabajo. Y aquí se dice que en 1926, después de su muerte, los fenómenos de la señora Paladino eran ensalzados por Arthur Conan Doyle en su historia del espiritismo. Entonces ahí también tenemos otro libro interesante sí. para porque está muy relacionado la primera fase de la historia de la telequinesis con el espiritismo y con el ilusionismo, o las sesiones pues de medium y invocación de fantasmas. Después aparecen otros como Anna Rasmussen y María Silver, también todos desmentidos Veo que, por científicos, veo, otros ilusionistas. veo que hay muchas mujeres. Está interesante eso, Sí, ¿no? sí, eso es muy interesante también. Y en las obras que vamos a hablar ahorita también, muchas mujeres, imagino que en las películas también. Em, Bueno, también aparece esta que me pareció muy bacano, es Stanislawa Stoninsky, una medium del Ejército Rojo en Rusia, o sea, y trabajaba directamente para ellos, entonces fue pues es interesante porque supuestamente generaba miedo en el Ejército Rojo porque hacía cosas Mm, eh, de levitar y hacer como poderes mágicos y podía levantar cosas y mover, levitar objetos y ella lo llamó la pequeña Stasia. Eso se llamaba la fuerza que ella podía mover esas cosas. Finalmente también la desmienten, que usaba varios hilos semi-invisibles. Algunos la relacionaban también con esa misma, como pues en ese mismo ámbito ruso de secretismo, con espías y con este tipo de elementos que se crearon para, no obviamente con la Segunda Guerra, pues no después de la Segunda Guerra Mundial, sino lo que ya empezaba a explorar el Ejército Rojo como exploración de espías. Entonces también tenía como esos elementos, como cuerdas y pequeños hilos casi que invisibles. Después aparece otra señora, mira que son puras señoras, mm. Anne Scarvell, que era como una secretaria. Esta es muy importante porque aparece en un caso muy famoso de los 60 que se llama el Poltergeist de Rosenheim. Finalmente varios magos, y eso es importante porque o sea, aparecen psíquicos, mediums y hay otros, insisto en eso, que los desmienten. Ellos van a la sesión y dicen, no, eso es paja. Como para que le crean es al que descubre o al que hace quedar en ridículo al otro. Ya. Ujú. Listo, y también se habla pues de que todos los fenómenos fueron producidos por engaños. Ujú.
Después aparece un libro que se llama The Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, muy interesante también porque es como una literatura, algo que ha apasionado mucho a los rusos y toda esta gente, pues sí, la antigua Unión Soviética, están muy interesados en la telequinesis y en desarrollarla científicamente. De hecho, había como varios proyectos por ahí ocultos, secretos, para tener como gente telequinética y que de una yo creo que nos trae a la memoria una serie de Netflix que se llama Stranger Things, Claro, ¿cierto? claro. Y que de hecho su cuarta temporada va a ser en Rusia, porque Ujú. ya los rusos siempre han tenido un interés muy gigante por seres que tenían poderes telequinéticos, y que bueno, ya lo vimos en Stranger Things. Ujú. Después aparece Nina Kulagina, perdón, otra psíquica soviética de los años 60 y a principios de los 70, y fue filmada realizando telequinesis eh, en varios cortometrajes en blanco y negro. También fue desmentida en este documental, justamente. Porque cuando estaban grabando el documental, es que el documental, perdona, creo que el documental aquí viene más adelantico. Ella es una de las psíquicas de Rusia que pillaron cuando estaban grabando el documental. Con la iluminación se logró ver los hilos que manejaba. Entonces se le cayó también el chisme a doña Nina Kulagina. Sí. Aparece otro señor, aquí ya empezamos a ver, este me parece muy interesante, creo que le podría gustar a Beth o a José Andrés, porque era un experto en artes marciales, psíquico estadounidense, y Mm. era famoso porque tenía una capacidad de mover las páginas de los libros y hacer girar lápices donde estaban colocados en el borde de un escritorio. Entonces esto fue muy famoso en Estados Unidos y él pasaba las hojas de los libros, del directorio, pero nuestro amigo, esperen que, ay, no puse esa partecita, creo. Este man finalmente cuenta la verdad y dice que todo se lo inventó y que quería simplemente demostrar que todo en Estados Unidos era una farsa. Entonces, Sí. lo entrevistaron y dijo eso pues así en vivo y en directo. Mm. Que todo eran trucos, trucos pues, trucajes que él tenía y con engaños. Es el documental que les decía y aparece otro psíquico ruso que se llama Boris Ermolaev, conocido por levitar objetos pequeños. No hay como imágenes tampoco de este documental ni nada, pues como imágenes, fotogramas para mostrarles, pero supuestamente movía o los objetos entre sus rodillas. Y aquí es justamente cuando debido también a las condiciones de iluminación, el equipo de cámaras pudo observar un fino hilo fijado entre sus rodillas mediante el cual suspendía los objetos. Entonces también pura paja, pura mentira. No hay ninguno comprobado. Uri Geller, también muy famoso, lo pueden buscar todavía, porque este man con su mente lograba doblar cuchillos, cubiertos, cucharas, etcétera. También desmentido por la ciencia, porque le dijeron, listo, vamos a llevarlo a un laboratorio controlado y usted lo hágale, y no hizo Ujú. nada. Ujú. Lo mismo este físico francés, Jean-Pierre Girard, pudo, supuestamente doblaba barras de metal por psicoquinesis, fue puesto a prueba en la década del 70, pero no pudo producir ningún efecto paranormal en condiciones científicamente controladas. Ninguno ha podido hacer eso de que esté en un... Siempre es como que, ah, no, yo voy a una sesión, obviamente en su campo, en su ambiente, en su casa o en su lugar de show, siempre funcionaba, pero cuando la ciencia pone como, venga, vamos a hacer unas variables, nunca funcionaba. Tienen pánico escénico. Eso, le daba miedito. Y después también aparece este señor muy famoso, Rooney Marcus, también lo pueden buscar, van a encontrar mucho material sobre él, un psíquico israelí, decía que podía realizar doblado de metal psicoquinético y fue puesto a prueba en el 94 en condiciones científicamente controladas y no pudo pronunciar ningún fenómeno paranormal. Mm. Entonces todos los que estamos viendo aquí, por eso puse no ficción, porque uno se pregunta cómo son testimonios documentales de psíquicos a través de la historia, pero que nunca se comprobó nada de ellos. Y en la ficción no me voy a extender porque hay mucha literatura, pero simplemente voy a mencionar los clásicos como este primer libro, para los que estén interesados, se llama Telek, una novela del 52 y trata sobre, pues, Telek, son los Telex. Los Telex que hacen, pues tienen el poder de la telequinesis. Es muy sencillo, desde su mismo nombre, Sí. un futuro cercano a la humanidad
se divide en dos grupos, los humanos normales y los Telex. Y los Telex tienen la capacidad de mover objetos usando solo el poder de sus mentes. Se dice que la capacidad telequinética es parte hereditaria y en parte aprendida. Entonces ya se imaginarán el problema que hay en un mundo donde unos seres viven normalitos y parchando la vida y otros tienen el poder de leerle la mente a los otros, mover objetos, descualquierar cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos esta novela de Jack Vance del 52. Obviamente no podemos dejar al maestro Stephen King, que de hecho es muy apasionado, tiene muchas obras con telequinesis, pero creo que su gran obra Ujú. es Carrie. Obviamente gran obra en el sentido de telequinesis. A mí me gusta pues mucho Carrie, pero también hay otras obras maravillosas de él. Creo que también en Doctor Sueño, que no la puse, también aparece algo de telequinesis. En el instituto, también, en varias por ahí que tienen esos poderes. La historia incomprendida chica de secundaria Carrie White, sus extraordinarios poderes telequinéticos y su violento alboroto de venganza, sigue siendo una de las novelas más impactantes y que rompen barreras de todos los tiempos. Y, Creo que tam- este es el mejor. y también en Firestarter, que ya mencionábamos ahorita y que aquí nos están colocando en el chat, Rea nos dice que fue el primer libro que les dio sobre este tema y de Stephen King, pues. Y también nos Esa. cuenta, ya lo que dijiste de las estafas, que nos recomienda aquí unas películas que tratan ese tema muy interesante en el cine también, como son, por ejemplo, Ouija 2, Origin of Evil, que ahí nos cuestionan también con un personaje que estafa a la gente mediante sesiones espiritistas, o Red Lights, que también ahí también hay una estafa, o por ejemplo en Nightmare Alley, la película de Guillermo del Toro, que también trata estos temas. Sí, porque es como el circo, pues, este que también lleva ilusionistas y espiritistas. Sí, Y la típica medium, pues. Bueno, obviamente no podíamos dejar de mencionar a Matilda. Matilda es un claro. personaje Ujú, clásico de la literatura infantil y Matilda es una chica con superpoderes, ¿cierto? Y ujú, uno de sus poderes es la telequinesis. sí. Y ese gran clásico de, fue pucha, de Vito, ¿cierto? Se me olvidó el nombre. De Danny Daniel Vito, DeVito, sí. que era también, que también es el papá de Matilda en la película. Ujú, Y bueno, gran libro de Roald Dahl y que este no tiene un elemento tan oscuro como es Carrie, porque es como esos poderes telequinéticos en descontrol, sino que aquí Matilda en su potestad y en su sabiduría logra manejar los poderes y es algo más positivo, digámoslo así, una niña con poderes telequinéticos, pero que puede manejarlos a control. Otro libro que aparece por ahí es La chica con los ojos plateados o The Girl with the Silver Eyes, eh, una novela de Will David Roberts y nos cuenta simplemente la historia de Katy, que tiene poderes sobrenaturales, intenta comenzar una nueva vida en otro pueblo con su madre y el intento tiene éxito hasta que el señor Cooper le hace demasiadas preguntas a Katy. Esta también puede levitar objetos y bueno, ya empieza también un medio descontrolcillo, pero no es tan al extremo de ujú, Carrie. sí. Aparece también otro libro que se llama How to do Telekinesis and Energy Work. Es un libro muy interesante porque Es para su entrenar, ok. premisa es, ¿cómo? Es para entrenar. Exactamente. Su Sí. premisa es para entrenar cómo hacer telequinesis. Mm, Entonces es muy curioso porque uno encuentra en foros o en reseñas como, este libro me encantó, pero a mí era el único que me funcionan las cosas. Y yo como que, ay, sí, ajá. Pues eh, sí. como yo sé que a nadie más le funciona porque nadie más tiene el poder y yo soy como que, uy, parce, la gente se está dejando llevar. Pero es un libro pues que puede partir, sí, sí, pues es interesante porque pone ejercicios de cómo aprender fácilmente a hacer telequinesis. Entonces, los que estén interesados en el tema, pues lo pueden leer y a ver si tienen el don, digámoslo así. Ujú, Eh, Dice que después de hacer estos ejercicios, muchas de sus habilidades psíquicas, como la proyección astral, la clarividencia, etcétera, también nos abrirán y estos ejercicios entrenan en una gran medida a todos sus sentidos psíquicos. Entonces ahí, los que les guste y quieran explorar sus poderes de clarividencia, telequinesis, piroquinesis y todo el resto de cosas, adelante con este libro. Después aparece este libro que es de la misma chica, de Silvia Moreno García, que escribió Mexican Gothic, que ganó varios premios y ah, que les ok, mencioné. sí. Este es un nuevo libro que se llama The Beautiful Ones y nos trata de The Beautiful Ones, pues literalmente, son unas socialites más notables de Los Hill, pues como una gente muy play, eh, y que tienen poderes. Simplemente es gente que tiene como poderes diversos, unas personas de la burocracia, eh,
y que eso se empieza a salir de control, ¿cierto? Siempre ha luchado por controlar la protagonista que se llama Nina, siempre ha luchado por controlar su telequinesis, los vecinos la llaman la bruja de Old House y las manifestaciones fortuitas de sus poderes la convierten en objeto de chismes maliciosos. Es una cosa interesante porque está como ambientado como una novela gótica también, como medio romántico gótica. Entonces, interesante pues esta chica México-canadiense que está escribiendo este tipo de literatura y que también le fue muy bien con Mexican Gothic. Sí. Ujú. Bueno, también aparece, este lo saqué porque me parece muy interesante, Peter Straub, creo que también es uno de los grandes referentes al lado de Stephen King. De hecho, tienen varios libros juntos. Y nos cuenta la historia de Mr. X. Todos los años en su cumpleaños, Ned Dustin sufre un ataque paralizante en el que se ve obligado a presenciar escenas de matanzas despiadadas perpetradas por una misteriosa figura vestida de negro a la que llama el señor X o Mr. X. Ahora, en su cumpleaños, acercándose rápidamente, Ned se ha sentido atraído por su ciudad natal de Edgerton, Illinois, por la premonición de que su madre se está muriendo. En su lecho de muerte, ella le comunica el nombre de su padre, ausente hace mucho tiempo, y le advierte que está en grave peligro. Entonces, aquí también tenemos, ahí, pues, obviamente, Mr. X tiene poderes telequinéticos y otras cosas, y se develará si son hereditarios o no esos poderes. Entonces ahí también para los amantes de Peter Straub está esta novela. No la conocía, me la apunto porque me gusta mucho este autor también, sí. Y si quieres, vamos con las películas o de una vez los videojuegos. Los Eh, mencionamos de una vez. O ahorita sí, al final, como sí, de una vez. sí, de una vez yo creo, sí. Listo. Súper rápido también vamos con algunas recomendaciones. También hay muchos videojuegos, pero voy a poner los que he podido jugar. Entonces podría hablar un poquito más y algunos que me parecen primordiales mencionarlos. Scarlet Nexus, Psicokinesis también aparece en este videojuego de Bandai Namco. Me gusta mucho esta compañía, este estudio. Entonces por eso también lo puse, porque Bandai también hizo Evil Within, que es uno de mis videojuegos favoritos de terror. Y los protagonistas tienen poderes psiónicos, digámoslo así, que están muy relacionados con la telequinesis, con la piroquinesis y clarividencia. Entonces ahí también está este primer videojuego. Este lo pongo, no lo he jugado, pero me parece que es uno de los como fundacionales, que se llama In the Civic City, que es uno de los primeros juegos de rol japoneses, eh, que aparece en 1984 y es una temática con cyberpunk y ambientado en un momento pues post-apocalíptico y los personajes, el personaje principal sufre de amnesia, pero con poderes telequinéticos, entonces también es como bajo el descontrol que esto genera en una ciudad futurista, sobre todo de caída y destruida. Ahí Porque, vemos como una imagen, sí, es del 84, pues, un juego de rol, entonces simplemente los juegos de rol te van contando una historia y vos vas tomando decisiones frente a lo que va pasando. porque ya que hablas de este juego de rol japonés, creo que Akira también tiene mucho de telequinesis, ¿cierto? El personaje de Akira, no sé si recuerdan la película, que tiene momentos también donde se mueve con la mente pues, ciertos objetos. Sí. Bueno, este sí ya lo conozco más. Control, esto es literalmente una pelada que tiene telequinesis. Ya, Mm, eso es resumen del videojuego. Sumérgete en un mundo oscuro de inspiración brutalista donde la realidad diaria ha sido corrompida por una fuerza de otro mundo. Eres el nuevo director y debes recuperar el control. Fin. Esto es pura telequinesis y chumbimba. Y aquí vemos una imagen del videojuego. Uno puede tirar los personajes. No puse esos clásicos porque son obvios, que iba a poner a los Jedi, a los Sith, todos tienen poderes ujú. eh, telequinesis, entonces no los quise ni a ningún superhéroe, porque ya era muy obvio, quise poner videojuegos y historias y relatos un poquito más desconocidos, pues un poquito más, no tan cercanos, para que ustedes, si quieren, los puedan explorar. Este videojuego también se llama Randall, una aventura distópica de desplazamiento lateral, o sea, de platform, tipo pues como Crash, Mario, y ayuda a Randall a derrotar a una de las corporaciones malvadas que ha esclavizado a todos en Central City. Y bueno, Randall tiene poderes telequinéticos. Ese es uno de sus poderes más claves. Después aparece Prey, es un segundo juego lanzado por esta gente, por Bethesda, que también son el mismo estudio que hizo Evil Within, entonces son muy buenos en lo que hacen. Eh, Esa misma casa, Bandaco y Bethesda, hicieron ese. El jugador asume el papel de Morgan Yu mientras intentan escapar de la estación espacial Talos 1 después de un catastrófico brote alienígena. Esto tiene pues muchas referencias de un boleo de historias y boleo de cosas como The Thing,
como Event Horizon, como Alien, pero aparte de que tienes armas, pues armas, ¿cómo se puede armar? Armas de chumbimba, pues armas de balas físicas, literales, pues tienes poderes telequinéticos para poder mover los personajes o hacer cosas. Entonces es también muy interesante este videojuego. Ahí Mm. vemos una imagen también del videojuego. Después, este es uno de mis favoritos. Esto es una cosa tremenda. De hecho, me tocó pararlo un poco porque es muy bueno y me estaba perdiendo ahí un poco. Sí. Se llama BioShock, la colección completa. Esto nos plantea, uy, eso es muy bravo, pues porque tiene una filosofía muy pesada de Adam Ray. ¿Cómo se llama la chica? Ray. Bueno, es una filósofa que tiene la teoría de que el hombre es el centro del mundo y como puedes acabar con el, o sea, como el hombre es el dios del universo y de la tierra. Entonces tiene un planteamiento bastante complejo, digámoslo así. Y es como fundan una tierra debajo del agua porque el resto del mundo lo acabaron, pero tiene unas convenciones muy complicadas, pues es como que obedece o morirás, pues algo muy gran hermano, digámoslo así, muy también muy 1984, que esa vigilancia absoluta y como el hombre como poder, o sea, el gobernante que es como un dios. Y aquí hay poderes telequinéticos de todos los personajes. De hecho, pues uno no casi que sí usa armas, pero sus poderes también es como mover objetos, tirar los robots y muchas cosas porque la ciencia ya ha logrado eso según este relato. Entonces creo que este es un gran recomendado también, BioShock, y los que lo han jugado pues también podrán comentar sobre él. StarCraft, sobre todo en Legacy of the Void, la tercera y última parte de la trilogía, se presenta como un juego independiente, sigue el modelo de las otras dos y aquí también con muchos personajes se puede usar el poder de telequinesis o el de mover objetos a través de ese poder pues, y literalmente aparece como telequinesis. Aquí también vemos como algunos ¿cómo se dice esto? Como art de, del videojuego. Ujú. Aparece ya estoy terminando con este, que falta este y otro. Telepath Tactics, tomando prestadas las mecánicas de Fire Emblem y Digi. Telepath Tactics es un juego de tácticas por turnos donde la magia no existe a favor de la psiónica y la tecnología steampunk. Entonces aquí no hay típicos maguitos y hechiceros, sino que todo lo tienes que hacer con telequinesis o con cosas de steampunk, como lo estamos viendo aquí. Es como una historia de calabozos y hechiceros, o hechiceros, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Hechiceros y dragones, creo que se llama eso, así lo llaman, como Coran, es que Coran, como Conan el Bárbaro, pero se me Sí. olvidó cómo, hay una palabra, hechiceros y, bueno, no me acuerdo en ese momento. Swords and Eh, Sorcery debe ser hechicería y eso, espadas. eso. Ujú. Hechicería de espada, muchas gracias, eso. Como hechicería de espada, pero los poderes son telequinéticos. Y ahí vemos también como ese ser oscuro, esa bolita, que también tiene como si estuviese a punto de hacer un movimiento telequinético. Sí. Y cierro con Lucius, un juego muy recomendado, un juego de aventuras y rompecabezas de puzzles de terror, en el que un niño demoníaco llamado Lucius es enviado a asesinar personas a la Tierra. Esto es muy bravo este juego. Y Mm. aquí vemos una imagen y este niño tiene pues poderes telequinéticos. Creo que está muy inspirado en The Omen. eh, y ya usted pues hay muchas formas de matar gente. Y ahí ven ustedes en la parte izquierda como el poder de mover cosas y poder generar caos en la Tierra. Mm. Ya este es el último recomendado de videojuegos. Muy, Mire que ya hay muchas cosas. sí, muy curiosas esas imágenes que presentas porque muchas veces, digamos que este fenómeno está asociado a la maldad infantil también, ¿cierto? Como lo decías con este videojuego que se ve como interesante. Yo creo que, bueno, muy buen repaso pues como de la no ficción, literatura y de los videojuegos porque es un fenómeno que llama mucho la atención como lo decías al inicio. Ya digamos que si uno lo piensa como una pseudociencia, si uno mira como qué es lo que ha pensado la ciencia acerca de ese fenómeno, yo creo que uno encuentra como algunas claves de por qué no podría funcionar, aunque obviamente como decías, mucha gente sigue creyendo, se sigue investigando, pero no se ha llegado pues como una prueba contundente, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia, ¿cierto? De seguir un método científico, de que uno observe que se mueve algo con la mente, ¿cierto? Luego se mida qué pasó, se saque conclusiones, se saque una hipótesis y luego se prediga qué pueda pasar en el tiempo y se vuelva a corroborar los resultados.
Que eso es lo que no sucede con la pseudociencia, ¿cierto? Normalmente se queda como en la fase de observación o la gente dice que vio cosas y se plantean algunas hipótesis, pero no se comprueba. Porque digamos que en cuanto a la telequinesis, que lo que decías ahorita, que es muy interesante, que se asocia es con una fuerza, ¿cierto? Pero cuando uno mira como las fuerzas que hay en el universo, ¿cierto? Digamos que las fuerzas principales o dos de las grandes fuerzas principales en el universo son la gravitacional y la electromagnética, ¿cierto? La electromagnética. Entonces, desde esos dos puntos de fuerza se podría explicar este fenómeno, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si es la fuerza gravitacional, no sé cómo están puestos aquí en el chat, es un poquito con la física de Newton, la newtoniana. Una de las leyes más famosas de la física es la fuerza igual a masa por aceleración, la ley de Newton, pues. Eso tiene que ver con la atracción gravitacional, o sea, de atraer un cuerpo, atraer la masa de un cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hecho de uno con la mente intentar doblar una cuchara quiere decir que uno interactúa con la masa de la cuchara. Y eso podría hacerse, por ejemplo, con la fuerza gravitacional. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, el cerebro de uno, ¿cierto? No tiene la capacidad para generar una fuerza enorme gravitacional, o sea, no tiene cómo hacerlo eh, de todo lo que se ha estudiado pues, del cerebro humano, ¿cierto? Porque sería una fuerza muy débil que no tendría efecto pues, en mover cosas, o sea, no es imposible, pues. Y la otra que lo mencionabas también, ¿cierto? Que ahorita mencionabas como la electricidad asociada pues con la telequinesis, ¿cierto? Eso tiene que ver con el campo electromagnético, ¿cierto? Que digamos, esa es una de las formas o una fuerza invisible, ¿cierto? Uno atraer un objeto con un campo magnético, ¿cierto? Con una fuerza electromagnética. En este caso también, digamos que para uno poder doblar una cuchara, que lo estamos hablando, tendría que generarse un campo fuerte en el cerebro y no da tampoco la capacidad del cerebro. O sea, y además, que me gustó también lo que mencionaste ahorita, que por ejemplo, que hablabas que si, digamos que los fantasmas o algún ente como un poltergeist podría interactuar, ¿cierto?, con nuestro medio generando movimientos de cosas o lo que dices, lo del avión, ¿cierto?, cerca de un avión. Digamos que esa parte también desmiente la posibilidad de este tipo de fuerza porque si no ya se habría visto, pues, ¿cierto? Porque digamos que cuando se viene todo este tipo de fuerzas, que son, como les digo, interacción con la materia, pero cuando uno mira, por ejemplo, la cuchara está hecha de partículas, si uno lo mira está hecho de átomos, protones y neutrones, pero si uno lo mira a nivel subatómico está hecho de quarks y otros partículas subatómicas. Eh, Tiene que ver entonces con la interacción con esas partículas, ¿cierto? Entonces, si el cerebro fuera capaz de mover un objeto o doblarlo o mover una cama, ¿cierto? Que es bastante pesada, esa capacidad se vería, digamos, el efecto en todo el ambiente, ¿cierto? Entonces uno vería, por ejemplo, cambios en la electricidad, ¿cierto? O sea, digamos que el efecto se sentiría mucho mayor en objetos con circuitos eléctricos y eso nunca ha pasado, ¿cierto? Nunca se ha medido. Por ejemplo, todo lo que sucede es lo que se ve pues, con doblar una cosa, ¿cierto? Mover un objeto, que como les digo, desde la ciencia no es posible, que no significa que, por ejemplo, exista una fuerza que no conozcamos, ¿cierto? Pero es que todo apunta a que no hay. Porque, como les digo, para poder uno mover un objeto, tiene que interactuar con esa masa del objeto. Y cuando uno mira que se ha estudiado muchísimo pues, las partículas de los materiales, las fuerzas que interactúan, ya sean, por ejemplo, la gravitacional, la electromagnética o a nivel subatómico, que es la nuclear, digamos que ahí es posible mover, pero estamos hablando de distancias minúsculas, pues, o sea, como de menos de la mitad del diámetro de un átomo. Ahora decir, por ejemplo, que uno va a mover una cosa que está a 1 metro, ¿cierto? Es complejo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la explicación científica. Sé que, digamos, mata pasiones en algunos casos, pero bueno, digamos que eso es lo que está hasta el momento. Pero obviamente está abierto la ciencia a descubrir cosas que uno no puede explicar, ¿cierto? El problema que yo le veo es eso, ¿cierto? Que no hay un método científico, ¿cierto? Para encontrar eso. Aquí se está moviendo entonces un objeto solo, ¿cierto? Estamos moviendo. Entonces, no hay como un método científico, o como lo que decía, ¿cierto? Cuando uno los lleva a aplicar el método, no funciona, ¿cierto? Porque Ujú. obviamente es lo que decías. Entonces, eso es como, digamos, la explicación que hay desde la ciencia. Yo también estaba ahí, para complementarte, estaba leyendo en varias partes Ujú. que se plantea que la telequinesis, ahí estaba Vince moviendo así, la telequinesis estoy viendo el video también aquí atrasadito, la telequinesis
sería es que el siguiente paso en la evolución humana, estaban diciendo pues algunas personas, algunos pseudocientíficos, digámoslo de esa manera. Y me parece como interesante esa premisa, Claro, obviamente no se ha comprobado nunca y siempre han sido fiascos, como todos los que mencioné, siempre todos fueron como gente muy tesa, pero engañando el ojo humano. Entonces creo que también hay que dar la premisa, quedan muchas preguntas y mm, también me estaba recordando que en la magia pues que tampoco hay confirmaciones de la magia, eh, existe y está relacionada con la telequinesis. Estaba recordándome que no lo mencioné, pero ahorita como estamos mencionando también, mientras que nos vamos acordando en la cultura popular, mm, pues en Harry Potter, cuando hacen el Wingardium Leviosa, sí, que es el típico movimiento telequinético de mover objetos, ¿cierto? De un lugar a otro a través de una varita, en este caso, no es a través del poder psíquico. Eso me parece interesante, que mira que hay otra variación mm, aquí. Está la variación externa, la variación psíquica y la variación de la magia, pues que sí la tiene el tipo, pues el personaje, pero la difunde a través de una varita o un báculo, sí. eh, que es muy interesante. ¿Le Que creo vio? que Sí, no, en dale, Star dale. Wars sí es más claro. En Star Wars es más claro la telequinesis como tal, porque los Sith y los Jedi pues Mm, se dan golpes y de todo a través de la telequinesis y corren y no sé qué, o carry. Pero en Harry Potter, en qué otro también de magia podríamos hablar, pues que yo haya escuchado sobre telequinesis de mover objetos. Creo que en Terramar de Úrsula K. Le Guin también pueden mover objetos. En la escuela de magia que va Gavilán, creo que también pueden mover objetos, pero no me acuerdo bien, porque la magia en Terramar es más de las palabras, pero creo que también se puede. ya. Y es a través de algo, de la voz en ese caso. Sí, y Interesante, pues, todas las variables que hay. claro, y algo importante que le decías es que pues mucha gente cree en eso y estamos hablando de gente también desde el punto de vista del ejército, ¿cierto? De programas que que estaban estudiando cómo aplicar eso como un arma de guerra, ¿cierto? Entonces, en algún sentido, obviamente sí es interesante que se encontrara este tipo de fenómeno, pero obviamente también desde el punto de vista de controlarlo y de aplicarlo en algún tipo de arma, que sucede mucho en las películas que normalmente cuando hay personajes que evidencian como estos poderes sobrenaturales, siempre va a haber como una agencia del gobierno que trata pues de reclutarlos o controlarlos para utilizarlos pues como un arma física. Entonces, eso sigue presente como en la humanidad, ¿cierto? Así digamos, como lo que decía, no hay una prueba, pero sigue estando ahí como latente de encontrar algo que pueda darles como una ventaja sobre otras personas o sobre otro país, ¿cierto? Entonces, todas esas cuestiones que se generan a partir del poder militar, ¿cierto? De las agencias, pues. Sí, eso me hizo acordar de tres cosas también de la cultura popular. Stranger Things de una, ¿cierto? Ujú, Lugar secreto con niños y experimentan con ellos para sí. armas, poderes telequinéticos. Me hizo acordar de un capítulo de X-Files que no es literalmente telequinesis, pero los personajes que es un convoy que fueron a Vietnam y regresan y son que los Ah, que no duermen, si te acuerdas, ¿cierto? sí, sí, sí. Pueden dominar los sueños. O sea que a través del poder psíquico pueden generarle sueños a los otros, Mm, entonces la gente empieza a tener pesadillas y empieza a morir en la pesadilla. Y me acordé también de The Boys, la serie en Amazon Prime, y que es interesante porque cuando ahora gente, pues porque también es como algo no tan militar, sino comercial, bueno, combinado con lo comercial y lo militar, empiezan a vender como digamos, la sustancia X, porque no me acuerdo en este momento el nombre, que es como una inyección y se la empiezan a inyectar a varias personas en el mundo. Y eso les genera un montón de poderes mm, telequinéticos a muchos personajes y entonces se sale de control porque es como que se le roban esa inyección allá en Irán, creo que es en Irán, y le aplican eso a un man iraní y ese man como que desarrolla un poder nuclear telequinético, entonces empieza a acabar con wow. todo el mundo. Tiene esa combinación de ser como una fuente de radiación nuclear y tener poderes Mm, telequinéticos. Entonces, imagínense al peo pues que se wow, arma. sí, Pero sí, sí. no eso de los secretos militares Mm, también y esa investigación que supuestamente han hecho durante años, tanto el gobierno norteamericano como el gobierno ruso, por ejemplo. sí. Bueno, y aquí aprovechamos para saludar a Carax, que nos está siguiendo. Muchas gracias por seguirnos. También saludamos a los que se van conectando nuevos, como Alien Conglomeration. Ya nos está siguiendo una conglomeración alienígena.
también a Fobófilo, Hoxedu, pues, y a Chanuala, y a los demás, pues. Aquí también Hoxedu nos dice, en Archivos X también manejan el tema de la pyroquinesis, sí. Que de hecho no trae ninguna ahorita, vamos a mencionar como las adaptaciones en televisión, pero digamos que no encontré como un ejemplo claro en Archivos X. Lo que decías, por ejemplo, es interesante de proyectar como unos sueños que se vean muy reales y uno puede morir ahí, muy interesante. Pero bueno, no involucré pues esos Archivos X en este programa de hoy, que casi siempre está pues. Mentiras. Bueno, y en Milenio nos dicen aquí también, ¿cierto? Nos dice Redeye que en Milenio también hay cosas de telequinesis. Entonces yo creo que aprovechando que estamos hablando sobre series de televisión, vamos a las adaptaciones en la pequeña pantalla. Bueno, entonces el mito en la pequeña pantalla, vamos a hablar aquí, traje 4 casos, ¿cierto? De donde se ha trabajado este tema en televisión, hay más, ¿cierto? Ya nos mencionaron, vos mencionaste Archivos X, Foxedu también nos menciona que en Archivos X también se trata la pyroquinesis, o en Millennium, como nos dicen acá, que recordemos, Millennium es otra muy buena serie del creador de Archivos X, que de hecho se combina luego con Archivos X en el final de Millennium, ¿cierto? En la tercera temporada. Pero bueno, empezamos con la primera adaptación que encontré, ¿cierto? Así buscando en la historia pues, de la televisión. Obviamente uno encuentra muchas cosas en Twilight Zone, ¿cierto? Dimensión desconocida. La gran serie de ciencia ficción americana de los finales de los 50, principios de los 60. Y precisamente en la segunda temporada, que es del 61, en el capítulo 21, hay un capítulo que se llama The Prime Move o de Prime Mover, mejor, de Prime Mover. Entonces, bueno, vamos a ver una escena. Aquí estamos viendo a un personaje que es adicto a las apuestas y él se da cuenta que su amigo con el que trabaja, pues, que es el dueño, pues, como de un restaurante donde él trabaja, puede mover las cosas con la mente. Él se da cuenta es porque sucede un accidente de tráfico justo afuera de la cafetería y hay unas personas que quedan atrapadas en un auto, se van a morir porque cayó ahí una electricidad y el personaje que está sentado acá mueve el auto con la mente. Entonces el personaje apostador se da cuenta que él tiene poderes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aplicar la telequinesis para modificar los dados. Y eso es algo que yo no había pensado en realidad, como esta aplicación de la telequinesis, ¿no? De cómo Sí, utilizarla para ganar en el juego, ¿no? y de hecho estaba leyendo justamente, lo que estás diciendo es una cosa que estaba, como que me estaba cuestionando sobre por qué no podría darse la telequinesis, y es porque los casinos se quebrarían. Pues imagínate eso. Sí. Un man planteado, un científico, no me acuerdo quién era, no sé si Carl Sagan o otro man, y decía como, si eso existiese, esa gente, o sea, el azar no existiría porque lo pueden cambiar cualquier persona, ese tipo de Mm. azar. O sea, los casinos estarían llenos de Claro, es que es lo mismo con telequímicos la gente que lee la millonarios. mano predice el futuro. Entonces, ¿por qué no hay tantos millonarios de personas que leen el futuro, ¿cierto? Entonces, sí, son cuestiones así. Claro, si lees el tabaco y la mano, o la taza, porque uno usted mismo busca el número de Mm, la lotería y ahí lo eso es. compra, Entonces, eso me literal. pareció curioso de este capítulo, porque, bueno, ahí manejan sobre todo, pues, como el personaje y la adicción al juego y que convence al amigo para que le ayude, pero aquí también se genera esa parte de este tipo de películas, de este tipo de historias, es que cuando un personaje puede mover objetos con la mente, le va generando dolores de cabeza cada vez más fuertes. Y eso se ve mucho en la novela Firestarter y en la película que recomiendo mucho la novela, que me gusta mucho. En la novela hablan, por ejemplo, del papá de la niña, ¿cierto? Que tiene telequinesis y la niña pues tiene paraquinesis, sino que el papá puede mover objetos con la mente, pero llega un momento que empieza a sangrar por la nariz, se le está destrozando el cerebro y se va enfermando con el tiempo, a medida que va usando mucho más el poder. Y eso nos lleva también un poco a que, pues en la ficción, a que este tipo de poder sobrenatural conlleva también como un detrimento en la salud de la persona, como digamos una parte negativa que se va deteriorando el cuerpo o que va a llegar a una fatalidad, porque casi nunca acaba bien estos personajes. Entonces eso me gusta y acá digamos que el personaje principal o el protagonista de esta historia no tiene el poder, porque él es un apostador, pero él no tiene el poder, sino que él se aprovecha del amigo para llevarlo a casinos y empezar a ganar en el juego, pues.
Entonces, interesante como esta aplicación de la telequinesis en este capítulo, siempre interesante también pues de Dimensión Desconocida. Bueno, por acá también nos mencionan la combustión espontánea, que es otro, digamos, concepto de pseudociencia también que existe, ¿cierto? De que, digamos, una persona se podría incendiar sola, pues así de un momento a otro, que obviamente se podría linkear pues, o asociar pues a la telequinesis, ¿cierto? Pero bueno, hay una película que se llama Spontaneous Combustion que maneja este tema pues también. O con la telepatía, sí. Bueno, vamos con la segunda adaptación en televisión. Entonces nos vamos, en este caso, aquí la tengo acá, nos vamos para los ochentas. Una serie que ya mencionamos aquí un poco, la mencionó Redeye cuando hizo como es como un repaso muy concienzudo sobre el increíble hombre menguante. Pero bueno, se trata de la serie Misfits of Science, que en Colombia se conoció como Científicos Rebeldes. No sé si alguien en el chat aquí, de más de 40 como yo, le sonará esta serie, que salió en 1985. Entonces, solo salió una temporada y nos cuenta la historia de unos científicos, ¿cierto? Porque digamos que ahí hay un laboratorio que estudia pues como fenómenos paranormales y a partir de ahí llegan unos personajes que tienen ciertos poderes. Entre ellos, el personaje interpretado por Courtney Cox, que la recordarán por Friends, ¿cierto? O por Lazos Familiares. Ella aquí hace el personaje de Gloria y ella tiene poder de telequinesis. Aquí la vemos como en un collage que sacamos de esta página pues en YouTube, de este usuario, y nos muestra cómo aplica pues como el movimiento de personas, ¿cierto? Pero entonces digamos que la serie, básicamente la serie se anticipó a lo que son los Vengadores, pues, así a palabras sueltas, ¿sí o qué? Porque se basó mucho en lo que era pues el mundo pues de los Vengadores. Teníamos a este personaje pues, que les decía de Gloria que puede mover objetos. Aquí estamos viendo como muchas escenas en lo que ocurre eso. También tenemos otro personaje que ya lo mostramos en otro programa aquí en Social Fantasmagoría, que es este personaje negro alto, altísimo. Que él, digamos, este personaje nunca le gustó ser tan alto y es un científico, entonces él está investigando de cómo reducir órganos humanos para reducir, por ejemplo, tumores. Entonces él probó la fórmula él mismo, entonces él se puede reducir en tamaño. Y lo curioso es que este personaje carga en el bolsillo siempre una ropa de un muñeco de Ken para cuando se reduce en tamaño. Además, Oiga, pues esa serie me parece que es eso muy está muy desconocida, bacano. pues o sobre todo pues la recordarán ciertos cuarentones. Bueno, a ver qué tenemos aquí en el chat. Ah, bueno, aquí nos dice Uber que sí la vio, ¿cierto? Que qué viejera. Claro. Pero No, se ve es que bacana, se ve esta serie impactó, me bacancita. parece, pues, o sea, yo sé que cuando uno la ve ya, pues tiene sus fallos, pero cuando yo la veía pequeña, pues me fascinaba, pues, sobre todo, todo lo que tenía, ¿cierto? Y hay varios personajes, no solo pues la telequinesis, sino que lo que decía, por ejemplo, de un personaje que podía emitir rayos con las manos, sí, sí, dale, Ese dale. bacano. Esos, esos choques tan Claro, charros. porque todo se representa como un efecto ahí epiléptico, ¿cierto? No sé, o sea, con imágenes. Eso, ahí Claro. lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, cómo le baja el vestido. Entonces, bueno, es una serie curiosa, solo duró una temporada. Eh, Tiene nombres conocidos. Sí, sí, Y dale. ¿Cómo? se consigue por ahí la La serie o verdad no. no la he buscado, ¿cierto? Porque no sé si de pronto está en YouTube. Por aquí nos dice Marilik, o sí, Maril 82. Te sigue del 82. La vio pues. Bueno, nos dice que la vio pues. Y Huxtable dice que se ve muy bacana, o sea que no la ha visto. Ok. Si aguanta, búscala por ahí en un torrent para unas proyeccioncitas de fantasmagoría Eso, de sí, sí. clasiquitos Es que viejitos. además es que nunca se me olvida tampoco el intro. O sea, esa canción del intro siempre me quedó pegada en la cabeza también. Y de hecho la música la hace Basil Poliduris, ¿cierto? El compositor de Conan, por ejemplo. Un gran compositor. Ah, Tiene buenos ah, nombres, tiene cosas interesantes. Obviamente le robó ideas a Marvel porque es básicamente los Vengadores, pues. Pero cuando nadie había hecho los Vengadores. Entonces me parece que sí anticipa cosas de lo que uno ve en la actualidad. Y bueno, ahí. la pelada es una gran charra, no. La muchacha
como que se emociona cuando está Claro, porque usando su poder de ella telequinesis. es o adolescente, pues, ¿cierto? Ella es juvenil, casi los 18 años o 17 años. Entonces, esto también está muy asociado a la telequinesis, ¿cierto? Como esa parte de la mujer, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres que pasan a esa edad de convertirse en mujer, ¿cierto? Como se habla, pues, tradicionalmente, pues, en la religión. A partir de ahí generan como estos tipos de poderes, como Carrie o como en esta serie, pues. Bueno, entonces esa es Científicos Rebeldes o Misfits of Science, que no sé si estará en YouTube, la verdad, habría que buscarla. Pero bueno. Vamos con la tercera. En este caso nos vamos con otras superhéroes, pero no quise traer, perdón, series tan conocidas. Aunque bueno, yo creo que esta sí la conoce, no sé si alguna vez la viste, Juan Gormillo, que se trata de la serie Héroes, que salió en 2016. No sé si la alcanzaste a ver algún día, ¿no? Héroes. ¿Cómo se llama? Mm. Héroes. No, no sé, no, yo no me acuerdo, creo que no. ¿Y en qué eso que fue en Netflix? No, en No, o así televisión, sí, en en Netflix, no, pero no, televisión. no recuerdo en qué canal se emitió Héroes, no sé si recordará. No, no recuerdo el canal, la verdad. Pero también anticipa cosas que uno ve después, ¿cierto? En otras series, que ya es muy actuales, lo de Umbrella Academy, ¿cierto? The Boys, que decías, aunque yo sé que esa es como muy violenta, que no la he visto, pues. Pero Héroes trata eso. ¿Cuál es el problema de Héroes para mí? Que para mí funcionaron muy bien las dos primeras temporadas, pero luego en la tercera se descarriló y ya me dejó de interesar. Y de hecho nunca la acabé, porque son 4 temporadas, pues. Pero verás, y aquí nos decían que la primera temporada es muy buena. Entonces, Héroes está creada por Tim Creek. Vamos a ver aquí un collage de imágenes del personaje antagonista principal, que se hace conocer como Sylar, que es el que utiliza más que todo la telequinesis, entre otros poderes. Porque lo curioso de esta serie, como, bueno, como es típico también en estas historias, es que por alguna razón en el mundo ciertas personas empiezan a generar poderes sobrenaturales. Por ejemplo, alguien en Japón que puede teletransportarse. Por ejemplo, también personas que pueden mover objetos, otras personas que se curan a sí mismo, como una cheerleader o una animadora pues de universitaria, que ella, por ejemplo, cuando se corta, se cura de una. ¿Qué más tenemos ahí? O alguien que puede leer la mente, un policía. Bueno, hay diferentes tipos de poderes. Pero la serie me gusta mucho porque se genera un antagonista que es Sylar, que lo estamos viendo ahí, que es Zachary Quinto, el actor. Este personaje es interesante porque es como medio patético al inicio. Él es experto en relojes, ¿cierto? Él sabe muy bien cómo funciona un reloj, cómo arreglarlos, cómo hacerlos. Y él, por alguna razón, pues que no lo voy a revelar, pues digamos que se da cuenta de que hay personas que tienen poderes sobrenaturales. Entonces él se va a convertir en un asesino en serie, pero un asesino en serie muy distinto porque él va a buscar a estas personas que tienen poderes sobrenaturales y las va a matar para robarle el poder. Y las mata abriéndole literalmente el cerebro para robarle el poder. Entonces me gusta mucho esa parte del antagonista y de hecho la primera persona que mata a este personaje es un personaje que tiene telequinesis, es el primer poder que él adquiere. Porque digamos que su meta en la serie es convertirse en el más poderoso del mundo y tener todos los poderes sobrenaturales que existen pues, en este universo. Muy interesante, me gusta mucho la primera temporada junto con la segunda, cuando proyecta los personajes, lo que va sucediendo. Eh, Sobre todo ese personaje japonés que es muy interesante cuando viaja, se teletransporta, viaja en el tiempo. Con toda la organización, aquí también tenemos una organización del gobierno que está estudiando a estos humanos con poderes, los encierran, bueno, hacen experimentos. Hay muchas cosas, pues. Eh, la cuestión, bueno, al menos es para mí, no sé si alguien la vio completa aquí en el chat o la vio la primera temporada, no sé, es lo que sucede con algunas películas de superhéroes que no sé si solo me pasa a mí, pues, sino que cuando, por ejemplo, un antagonista o ciertos personajes se notan ambiguos que, por ejemplo, son como muy malos y luego como que no son tan malos, entonces se vuelven buenos, luego malos. Entonces, esa generación que yo sé que es como interesante tener como la zona gris en los personajes, que no sean ni 100% malos ni 100% buenos.
Pero a veces sucede eso, ¿cierto? Como uno lo ve con los villanos de Spider-Man, sobre todo, que no son del todo malos. Entonces, eso como que a mí me resta interés en las narrativas de superhéroes, y yo creo que por eso también no me funcionan tanto, no sé. Y aquí sucede eso, o sea, hay muchos cambios que uno no los siente orgánicos en los personajes, entonces van y vuelven, entonces eso como que va cansando en la serie. Entonces, para mí este es el fallo de esta serie, pues, porque es verdad que tenía buenos efectos, es interesante con los personajes y esos héroes, que fue de 2016 a 2018, si no estoy mal, porque Pero sí, sí, a mí me bacán. gustó, como te digo, sobre todo la primera temporada, la segunda, ya la tercera en adelante sí ya no me gustó tanto, pero fueron cuatro. ¿Cuántas temporadas fueron al final entonces? Porque ya la cuarta ya no funcionó Cuatro. tanto con el público. Y yo creo que el creador luego intentó como revivirla con una Héroes Reborn o algo así, ¿cierto? Como el 2019. O como nos dicen acá, Red Eye también creó la serie Touch, eh, que se anticipó a ¿cuál? Sense8. ¿Cuál será Sense8? A Sensei. Sense8. ¿Cuál es ¿A esa? No Sensei? conozco eso. De las Wachowski, la de Sense8, la de Ah, sí, sí, las personas que se Sense8. conectan Sí, a sí, través de... ya. Es que entendía Sensei. Entendía Sense8. Sí, sí. Touch también anticipa como Sense8. ¿Viste Sense8? Juan Gormillo. Yo no la vi. Yo vi algunos capítulos en la universidad, pues porque que los No, yo también analizábamos, pero vi no como la los vi primeros completa. tres y no me enganchó, la verdad. Pero bueno, sí. Bueno, entonces esas héroes, esta serie pues americana. Y vamos con la última serie, que obviamente ya la anticipábamos, ya hablaste de ella un poquito, la mencionaste al inicio, que se trata pues obviamente de Stranger Things, ¿cierto? Como la serie actual que trata sobre todo este tema importante con un personaje que es Eleven, ¿cierto? Interpretado pues por Millie Bobby Brown, que ahorita en un mes, ¿cierto? Yo no sé si al final de este mes arranca la cuarta temporada, que como decía ya se ambienta en Rusia. Esta serie también maneja todos esos tópicos de agencias del gobierno que experimentan. Está ambientada en los 80 porque también tiene mucho de nostalgia la serie, desde la música, los personajes, ¿cierto? La ambientación, los niños amigos que juegan o que investigan misterios a los Goonies, ¿cierto? O sea, hay mucha parte nostálgica de la serie y uno de los personajes principales, que es esta niña que está congelada ahí por la telequinesis, ella, digamos que experimentaban con ella, esa se escapa, ¿cierto? Y luego, digamos que interactúa con otros niños que conoce, entonces uno se va dando cuenta que ella tiene poderes, pero además hay más cosas pues en la serie, ¿cierto? Como digamos una puerta a otra dimensión, donde pueden llegar unos monstruos a nuestro mundo real, ¿cierto? Y hay otras cosas pues, que suceden allí. Esta es la más conocida, obviamente, pero la quise traer pues por el personaje de Eleven, que es importante en este concepto pues de la telequinesis, ¿cierto? Vos ya viste las tres temporadas, ¿cierto, Juan Gormillo? Oh, Sí, sí, yo también señor. estoy esperando la Esperando la cuarta. cuarta, a ver qué pasa, que la verdad no sé si terminará este año o no. Bueno, por acá Hoxedo nos dice que esa serie le gusta mucho y muy bien ambientada. Bueno, muy bien. Me imagino que estás hablando de Stranger Things. A mí también me gusta mucho, de hecho la música me fascina, pues, ¿cierto? De Kyle Dixon y Michael Stein, que son dos músicos que me fascinan, pues. Aunque yo sé que también en la serie pega mucho pues, a la nostalgia de las personas, ¿cierto? Entonces, a veces, sobre todo en la primera temporada, creo yo, se sentía bastante cargado de nostalgia. Pero igual me funciona, ¿cierto? A mí me funciona la serie y me gusta. Así que, bueno, esas eran las adaptaciones en televisión. No sé si alguien recuerda algún otro personaje en televisión que tenga poderes de telequinesis. Ah, Wanda, claro. Wanda. Sí, sí. Wanda, la Bruja Escarlata. Yo me la voy a ver, pues que después de verme la película, quiero verme la serie. Y creo que Claro, ella tiene poderes también telequinéticos, claro, pues claro. Scarlet. Sí, no recordado. Sí, es verdad. También está la de X-Men. ¿Cómo es que se llama ella? La de X-Men. Eh, la que tiene el pelo rojo con blanco. Eh, la que también en X-Men se transforma en mala. Se me olvidó el nombre en No, este no. momento. Espera, a ver, la psíquica de X-Men. Y el doctor Javier Shaver también tiene Ok. poderes psíquicos. Por acá, mientras que te vas acordando,
Real nos dice que la tercera temporada de Stranger Things le gusta más que la primera, dice. Que a mí me gusta la tercera también. Hugo nos dice que los 80, viendo que estamos en puros 80 en este momento. Y Hoxeo nos dice que en una de las películas de Viernes 13, a propósito de Viernes 13, que mañana es Viernes 13, que no se les aparezca pues Jason a matarlos por ahí, una chica tiene poderes mentales. Eso, sí, porque es muy interesante la que menciona Hoxedo, que es bien, Friday the 13th Part 7, New Blood, que es Viernes 13, parte 7, Nueva Sangre, dirigida por John Carbickler. En esa es básicamente Jason contra Carrie, ¿cierto? Básicamente, porque en esa película, no sé si la han visto, como Hoxedo, Jason está en el fondo del mar y hay una chica que tiene poderes telequinéticos. Entonces, sin quererlo, porque ella no sabe que Jason está en ese lago ahí abajo, ella en un momento de rabia genera pues, como un movimiento en el agua y libera a Jason y lo despierta. Y luego en esa película uno ve el enfrentamiento entre Jason y ella que tiene pues, poderes telequinéticos. Entonces básicamente es Jason contra Carrie. Pues. Es muy curioso, sí. Ah, la X-Men se Ah, llama Jean claro. Grey. Sí, sí, que es Funky Jansen, ¿no? La actriz. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ajá. Ok. Ex- Sí, sí. Esa me faltaba. Y Doctor Shaver, pues, el profesor Javier, claro. también tiene poderes telequinéticos. Y como le dijimos, hay muchos, pues, muchos superhéroes que tienen, hasta Batman, es que Batman es el que no tiene poderes telequinéticos. Superman tiene también algunos poderes telequinéticos. Emma Frost, Jean Grey, y está también una que se llama Psylocke, que también tiene poderes Ok. psíquicos del universo de Excelente. Marvel. Pues, Sí, obviamente está muy asociado al mundo de los superhéroes, pues, ¿cierto? Por eso traje dos series también basadas en este tema, pero que quizás eran un poco menos conocidas. Bueno, entonces vamos con la última sección. Y mientras José nos dice que Freddy Krueger, la forma en que mata también, que tiene que ver con lo que decías ahorita de pronto, Juan Burmillo, ¿cierto? Con el capítulo de X-Files. Porque Freddy Krueger es eso, ¿cierto? Él se mete en la mente de los personajes, en los sueños, y genera un ambiente en el sueño que lo controla y puede matar realmente a la persona. Cuando la persona muere ahí, muere en la vida real. Entonces también como que proyecta algo en la mente de los personajes, ¿cierto? Freddy Krueger, pues. Bueno, entonces vamos con la última sección, las adaptaciones en la gran pantalla. Bueno, en cuanto a versiones cinematográficas, hay muchas, ya mencionaron, por ejemplo, Viernes 13, parte 7. Quise traer un poco también algunas desconocidas y algunas conocidas, ¿cierto? Traje 5, entonces empiezo con la número 5. Se trata, digamos, con la primera película que recuerdo que trata este tema. No sé si hay un antecedente antes, ¿cierto? Quizás sí. Pero lo que yo he buscado y encontrado, esta es como la primera película que trata el tema, basada en una novela de Frank Robinson, que si no estoy mal, se escribió también a principios de 1900, que no sé si la viste por ahí. Una novela que se llama The Power, y la película se llama The Power. No confundir con la película de terror muy buena del año pasado, The Power británica. Esta The Power es una película de 1968. Y lo que me llama la atención de esta película es que es una especie de whodunit con telequinesis, ¿cierto? Porque digamos que nos cuentan la historia pues, de unos personajes eh, donde uno de esos personajes tiene poderes telequinéticos, pero en ese grupo aparece otro personaje que empieza a matar a cada uno de los miembros de ese grupo con telequinesis. Entonces no se sabe quién es el asesino, qué es lo que está pasando, eh, y sobre todo, pues, la parte sobrenatural allí. Entonces, una especie de un misterio, saber qué es lo que está sucediendo, quién es el asesino, con el poder de telequinesis. Es un thriller que tiene elementos de ciencia ficción, dirigido por Brian Haskin, como lo decía, basado en una novela, pues, de Frank Robinson. Entonces, ahí estamos viendo una escena donde están planteando, pues, como la telequinesis, lo que hace mover pues, un objeto, ahí están hablando los personajes. Tiene, digamos, que todo el estilo pues, de los 60s, de este tipo de películas, pero se anticipaba pues como a estas historias, que digamos que a finales de los 70 ya apareció con más fuerza y ya se utilizó pues más en la cultura popular, ¿cierto? En algunos libros que mencionabas ahorita también.
en series de televisión posteriormente. Entonces, aquí estamos viendo pues cómo están haciendo como el ensayo de la telequinesis. Los actores quizá no son tan conocidos, pero bueno, digamos que la historia pues tiene suspenso, pues porque es un thriller básicamente, y esa es The Power, pues, de 1968. No sé si hay alguna anterior, pues. Bueno, aquí en el chat, Ryan también nos menciona La Furia, The Fury, que es de 1978 de Brian De Palma, gran película también, que tampoco la traje, pues, pero tiene ese elemento de telequinesis, sobre todo con unos jóvenes que generan estos, o que tienen estos poderes sobrenaturales y cómo el gobierno los persigue para aprovecharlos como un arma de guerra. Entonces, La Furia también es muy interesante, que yo la recomendé por allá en un video, si no estoy mal. Pero bueno, en vez de La Furia, traje la más tradicional, la película, digamos, más grande, creo yo, ¿cierto? De este tipo de evento sobrenatural, que es Carrie, ¿cierto? La película también de Brian De Palma, de 1976, basada en la novela de Stephen King. De hecho, la novela hay algunas cosas distintas, o sobre todo digamos que la película arranca de una vez cuando ella tiene la primera menstruación, digamos que ese evento traumático porque ella no sabía qué era la menstruación, la mamá es rígida, fanática religiosa, ¿cierto? La castiga por todo, la oprime. Entonces ella está muy inocente porque no está como muy en contacto con lo que sucede con su propio cuerpo. Y ese choque, ¿cierto? La burla de las compañeras, eso le genera también a ella, pues, que despierte lo que tenía dentro, que es este poder mental, que la novela nos cuenta también, digamos, flashback de ella cuando era más pequeña. Recuerdo una escena cuando hace llover piedras, por ejemplo, en la casa. Pero bueno, aquí, digamos, estamos viendo la escena más típica, ¿cierto? Y más reconocida de Carrie, que es en la noche de graduación grabada en un hermoso cámara lenta que lo maneja muy bien Brian De Palma, increíble set piece. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo Carrie gana por acción pues malvada de unas compañeras el premio de la reina, ¿cierto?, de la graduación. Ella va toda contenta, pues inocente, a recoger pues las gracias de todos, ¿cierto?, como a estar allí pues con el rey de la graduación, sin saber que allá arriba hay un balde lleno de sangre de cerdo, ¿cierto? Y aquí estamos viendo cómo la amiga descubre lo que está a punto de suceder. Todo esto, como les digo, rodado con un cámara lenta increíble, ¿cierto? Pero bueno, digamos que esta es la escena pues casi final, pero básicamente Carrie, un personaje muy recordado que tiene ese poder mental de telequinesis, y aquí cuando sucede es que se desata el infierno, pues, ¿cierto? Porque ella tenía reprimidas ciertas cosas, lo que sucede con la mamá. Aquí como cuando todos se burlan de ella digamos que supera el umbral del control de su poder y ya se desata. Ya aquí, cuando ella empieza digamos, a liberar todo ese poder concentrado, ya no tiene cómo pararlo, es una reacción nuclear básicamente, ¿cierto? En ella. No tiene cómo frenarlo. Y aquí ya todo el mundo va a sufrir porque aquí los que hicieron cosas buenas o cosas malas, no importa, todo el mundo se lo van a llevar a casa. Hay una matanza, pues, en esta graduación. Aquí también plantean como elementos que decía yo ahorita de la maldad infantil, pues porque ella es básicamente, tiene como 17 años, ¿cierto? En el sentido de que llega hasta tal punto de disfrutar, ¿cierto?, cómo sufren los demás. Entonces, la maldad infantil se ve aquí en ese sentido, ¿cierto?, de cómo luego de que ciertos personajes empiezan a sufrir, como les digo acá, todo el mundo va a pagar por igual, así sea la haya tratado bien a ella o no, pues, ¿cierto? Aquí todo el mundo va a sufrir, porque ella en este momento, pues, cuando desata la furia, cierra las puertas del recinto, se genera un incendio, bueno, y va a matar pues, a básicamente casi todos, pues, ¿cierto? Entonces, tiene elementos de maldad infantil y aquí está representado lo que es la telequinesis de forma viva, pues, ¿cierto? A partir de aquí, cuando estamos viendo que todos empiezan a burlar de ella y ella empieza, pues, a desatar la furia. Entonces, bueno, esa es Carrie, ¿cierto? Muy conocida, recomendada la novela y la película, pues, obviamente. Bueno, vamos para el año 78. Otra película quizás un poco menos conocida. Vamos para Australia. Y se trata de la película Patrick. Patrick es una película australiana del director Richard Franklin, que es un director que me gusta mucho, que es un poco subvalorado. Pero ya murió en el 2007.
pero hizo muy buenas películas, entre ellas, por ejemplo, Psicosis 2, que yo recomiendo mucho, ¿cierto? Psicosis 2. Eh, no, no, perdón, sí, me estaba adelantando, qué pena. No. La que sigue es Scanner, sí, sí, perdón. La tercera película es Scanner, es película de David Cronenberg de los 80s. Ahí ya hice un spoiler pues, de la que sigue, ¿cierto? Pero bueno, estamos hablando de Scanners. Scanners es una película de los 80 de David Cronenberg, en la que también es muy conocida este tipo de fenómeno, ¿cierto? En el que no solamente pues aquí es mover objetos, sino también escanear la mente de un personaje, ¿cierto? De infundir pensamientos, de controlar mentes. Y aquí estamos viendo la escena más famosa pues, de Scanners, que la recordarán los que la han visto. ¿Has visto Scanners, Juan Gomillo? Sí, Eso. señor. Eso. Entonces ahí estamos viendo el control mental que está ejerciendo el personaje de Michael Ironside en este otro personaje. Y aquí se nos plantea un poco lo que es ahorita de la novela Telex, ¿cierto? Eran los Telex. Que Ajá. en este caso en el mundo hay personas que son escáneres y hay otros que no lo son, que son la gran mayoría. Aquí no recuerdo si eran como 270, 75 que hay en el mundo, algo así, de escáneres. Pero hay un escáner muy poderoso que es Michael Ironside y que es bastante psicótico, pues, ¿cierto? Es un psicópata. Entonces él básicamente controla casi que a todos los demás. Hasta que, bueno, aquí estamos viendo la explosión de la cabeza, increíble, ¿cierto? Una de las explosiones de cabeza más recordadas de la historia del cine, ¿cierto? Muy bien hecha. Eh, digamos que, bueno, en la película encuentran a otro personaje que es un escáner, que es como que el que puede enfrentarse a este personaje antagónico. Entonces, tiene esos elementos de política, ¿cierto? De manejar situaciones, pero también pues de esta parte de querer ser como el más poderoso, de controlar lo que decíamos ahorita de Sylar, por ejemplo. Sí, dale. No, 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 no. Estaba aquí recordando esa escena maravillosa. Sí, No, 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 no. es que es tremenda la escena, ¿cierto? Y muy realista, pues. De hecho, aquí Hawk Seduk nos dice que hace poco se vio la uno y la 2 son muy buenas. De hecho, tiene tres partes. Recuerdo también mucho la 2, la tercera ya casi no me acuerdo. Y surgieron como una especie de rip-off, por ejemplo, con Scanner Cop, que era un policía también, que era Scanner, pues, que también salió la uno y la 2 que era de uno de los productores de Scanners, que luego dirigió Scanner Cop, por ejemplo. Y aquí nos decía, eh, con una escena memorable también con la de Carrie. Me imagino que la de Scanner, ¿cierto? Pero bueno, Scanners, uno de los mejores Cronenberg, ¿cierto? De esta película, pues, maravillosa, que Cronenberg se está hablando mucho estos días porque está regresando como a esa parte inicial de su carrera. Esperemos a ver qué pasa con Crímenes del Futuro, que saldrá este año, pues. Pero bueno, Scanner, muy recomendada. Ahora sí, vamos con la cuarta adaptación cinematográfica. Ahora sí vamos a Australia. Ahora sí vamos con Patrick, película de Richard Franklin. Buen director, como les decía, director de Psicosis 2, que es una película que me encanta. Eh, era un director, digamos, que trataba historias muy interesantes, como por ejemplo con Patrick, que yo creo que ahorita mencionaste un poco también, ¿cierto? O sea, que tiene mucho que ver la telepatía o el control mental, pues, con la telequinesis. Y me gusta mucho acá porque, digamos, el personaje principal que se llama Patrick es un poco también psicópata, ¿cierto? Pero digamos que él cuando arranca la película, ahí estamos viendo el tráiler, eh, mata a la mamá y al amante de la mamá, ¿cierto? Básicamente, cuando están en la bañera, los electrocuta. Ese evento, digamos que no se explica por qué, pues, pero digamos que él queda en un estado comatoso, ¿cierto? Él queda en coma en un hospital. Al hospital va a traer una nueva enfermera que lo va a empezar a cuidar y va a notar cosas extrañas en él. Porque van a suceder, ahí estamos viendo cuando le dan beso, por ejemplo. Ahí estamos viendo luego va a suceder, perdón, que van a ocurrir muertes en el hospital. Porque el personaje va a poder controlar objetos estando en coma, ¿cierto? Entonces tiene esa parte de control mental, pero el personaje no se mueve. En este caso sí que literalmente no se mueve porque él está acostado todo el tiempo, ¿cierto? En estado de coma. Pero él tiene sensación y referencia de todo lo que sucede alrededor y digamos que le gusta la nueva enfermera. Entonces, tiene esa parte de telequinesis del personaje pues, que es asesino y lo que sucede pues, con toda la historia. De esta película también sale una segunda parte, Patrick Strikes Again, de como 3 años después,
pero recomiendo bastante esta primera, que la pueden ver en Filmin, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es Patrick. Se ve muy bacana. Pero esa ya creo que la habías recomendado en algún otro programa, Eh, creo. no esta, pero digamos que sí otra película de Richard Franklin. Yo he recomendado Psicosis 2, esa sí, de ese director. Pero esta yo creo que no, ¿cierto? Creo que no. Ray nos dice, bueno, también, claro, Richard Franklin también dirigió una de las mejores películas de thriller de carretera que hay, a propósito del tema de este año del festival de nosotros, que es Road Games. Muy buena película, pues, de los 80s. Y que Juan Gormillo va a pagar los derechos. Bueno, vamos a ver si Juan Bien. Gormillo, vamos a ver si Juan Gormillo sí la consigue para este año, pues. Bueno, digamos con la última película que traigo pues aquí el día de hoy. Esta sí es una película más desconocida, una película que me encanta, que es muy serie B, bajo presupuesto, pero que me fascina esta película, pues incluyendo la música, lo que sucede, la historia. Un poco desconocida, pero bueno. Se trata de la película Tourist Trap o Trampa para Turistas, película de 1979. Me gusta mucho esta película porque mezcla diferentes géneros, porque digamos que arranca con unos personajes que van en un automóvil, digamos en un pequeño pueblo rural, tienen problemas con el auto, se bajan y llegan a una mansión, pues a una casa donde hay unos personajes muy extraños. Y junto a la mansión hay como una especie de museo, ¿cierto? En maniquís. El dueño de la casa les dijo a estos muchachos, a las chicas y los chicos que están allí, que no vayan allá, pues, ¿cierto? Básicamente que no fueran allá, pero obviamente no hacen caso, ¿cierto? Van allá y van a encontrar cosas muy extrañas. Por ejemplo, que los maniquíes se pueden mover solos, ¿cierto? Pero esto está asociado a un personaje antagonista que tiene telequinesis. Entonces aquí estamos viendo la escena inicial, de hecho, ¿cierto? No es como mucho spoiler, porque esto es lo que sucede pues al principio con un personaje que entra a una habitación y está llena de maniquís y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo, miren cómo se cierra la puerta sola, ¿cierto? Lo que se empiezan a mover objetos, ahí estamos viendo la ventana, me parece que son efectos prácticos muy bien elaborados, ¿cierto? Miremos aquí, por ejemplo, también, bueno, ahí lo encierran, lo están asustando y no se sabe qué está sucediendo. Entonces uno no sabe el inicio, si es, por ejemplo, lo que dice ahorita Juan Gormillo de un poltergeist, ¿cierto? Un evento de un fantasma eh, que está enojado, ¿cierto? Por alguna razón. Pero entonces me parece interesante que mezcla esos elementos, pues, como si fuese un slasher, ¿cierto? Pero distinto, porque en este caso es alguien que puede mover objetos. Aquí lo estamos viendo, pues. Y son interesantes también los maniquís, cómo funcionan en esta película. Entonces, película que no es tan conocida, del director David Smoller, que es el director, por ejemplo, de Puppet Master, que también me fascina, que va en este sentido de serie D, ¿cierto? Como un poco conocida. Entonces, bueno, ahí estamos viendo a Trampa para Turistas, o Tourist Trap, pues. Por acá Ryan nos decía que en una de las charlas de la Academia de Fantasmagoría de la Universidad de Medellín, un estudiante conocía a Tourist Trap, ¿en serio? Sí, ¿Y qué dijo de la película? le gustó mucho, me Ah, acuerdo. Mi hijo, para que vea. excelente, excelente, eso me parece muy bien. Bueno, por ejemplo, miramos aquí cómo vuelan los objetos, ¿cierto? Que hoy les digo, todo esto se hizo con efectos prácticos, pues, ¿cierto? Entonces, mire que lo que sucede ahí, digamos, vea, el movimiento pues, de las sillas, eh, de los envases, ¿cierto? De cuchillos. Entonces, bueno, muy recomendada la película para que la pillen por ahí. Si no estoy mal, esto está en Tubi, que Tubi es gratis, pues, sino que pues, no tiene subtítulos, pero ahí está gratis, por si la quieren ver. Aunque porque no sé si está en YouTube, pues. Entonces, esa es Trampa para Turistas. Y esa sería la última adaptación que traje el día de hoy. No, Bueno, yo, sí. antes de que cierres, me parece muy interesante pues, el comentario sobre Carrie, sobre Wanda, sobre todas las mujeres también que vimos, que hay una cosa interesante ahí, ¿cierto? De Mm, la incomprensión del poder femenino, porque mm, muchas veces sus poderes los tienen son las mujeres. sí. Entonces, bacano, pues como que también desde la ficción, desde el cine de género fantástico,
se le da ese poder a la mujer y hay una connotación negativa también frente a Mm, eso, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Carrie hace eso, es como la furia y el poder absoluto de la mujer porque fue humillada hasta el extremo y que sí. tiene que relación con la sangre. O cuando Wanda o Scarlet Witch, pues también es provocada, pues sale de control y la telequinesis es como su manera de catarsis. Me parece interesante como que se van conectando ciertos elementos y que también estas mujeres que mencionamos al principio, que eran ilusionistas o psíquicas o Ujú. medium, pues tenían un poder en la sociedad que los visitaban Nobel, que lo visitaba mucha gente, la burocracia, la aristocracia, perdón, eh, porque tenían poder y también en esa necesidad de desmentirla, ¿cierto? De Sí. como no, todo esto es falso, es lo que ellas están haciendo. Mm, Entonces, bacano es también lo que se ve ahí, mm. eh, que quizás podríamos relacionarlo a la telequinesis como un poder muy femenino y que es desatado muchas veces también por la incomprensión del resto de personas que están alrededor de ese ser. Total, total. Y tiene mucho que ver también con lo de la brujería, ¿cierto? Cuando las mujeres que se han relatado en la historia que tienen como una conexión diferente con la naturaleza, a diferencia del hombre, ¿cierto? Tiene más, digamos, sentimientos, generan más emociones que podría transformarse en algún elemento sobrenatural, como el hombre, pues obviamente las aplasta, pues, ¿cierto? Las trata, pues, de controlar. Me gusta mucho esa reflexión que haces. eh, Porque sí, eso se ve en ese tipo de historias. Porque normalmente son mujeres que son abusadas, ¿cierto? O controladas con un personaje masculino. Entonces me gusta mucho también eso, sí. Cómo se retrata pues, en la ficción y que refleja ciertos sentimientos que obviamente lo que ha sucedido con la mujer a lo largo de los años, pues, ¿cierto? O como con Firestarter que lo mencioné aquí, con la niña también, ¿cierto? Que, que la niña también tiene ese poder que lo vio reflejado pues con lo que sucede con sus padres. No sé qué otra película recuerdan entonces, ya para terminar, de telequinesis. Hay otra película que se llama The Medusa Touch, que también pues, maneja el tema de telequinesis. A ver cuál otra. Mm, sí, lo que decía ahorita Scanner Cop, o Scanner Cup, pues. No, no recuerdo como alguna otra. Creo que no noté aquí nada más. Pero bueno, es un tema como siempre vigente pues por los lados, ¿cierto? Porque en el cine de terror, sobre todo, pues se utiliza mucho esta parte de que los objetos se muevan solos, ¿cierto? Se hace con un control mental. Eh, y miren que se sigue haciendo, eso es lo que lo decíamos ahorita al inicio del programa, que se hizo ya un remake de Firestarter, que es una película de los ochentas que a mí me gusta, pero se quedó corta en cuanto a la historia porque me gusta mucho más el libro. Y que se quedó corta sobre todo porque uno piensa lo que hubiera hecho John Carpenter con esa historia, porque inicialmente es una película que la iba a dirigir Carpenter, pero eso no se dio, bueno, la dirigió otro director y luego ahorita salió el remake, entonces esperemos a ver qué pasa con este remake. Bueno, entonces no sé si quieren decir algo más sobre la telequinesis. Eh, sí, es que no recuerdo cuál otra faltó mencionar, pero bueno, digamos que esas son las principales. Hay muchas secuelas pues, de este tipo de películas, pero bueno, entonces creo que hicimos un repaso pues como muy completo de qué era el fenómeno, ¿cierto? La literatura, videojuegos, televisión y cine, así que ahí tienen mucho como para reflexionar, si les interesa el tema, para que profundicen un poco más, ya sea leyendo, ¿cierto? Viendo una serie o viendo una película o jugando pues un videojuego. Entonces, bueno, no sé si queréis decir algo más, Fangormillo. No, nada, yo creo que fue una exploración muy interesante de un tema que es muy amplio y que se seguirá explorando. Vamos a ver si es el próximo paso en la evolución humana, Ujú. la tele, lograr manipular nuestra mente. Supuestamente, eso que se cuenta siempre, que solamente tenemos usado el 10% de la capacidad cerebral. Supuestamente que si se llega, pues eso siempre lo cuentan en todas Sí. partes. No- hasta qué punto sea cierto o no pues que podamos usar más de eso y que se Mm, genere algo. Y nada, yo creo que seguiremos explorando esas temáticas. Mañana disfruten el viernes 13 y sí. ahí les dejamos también la base que tenemos, que estamos por ahí creciendo y apoyando para lo que va a ser este año, lo que estamos preparando. Va a estar Ujú. muy, muy bueno.
Ya por ahí hay películas confirmadas que les estaremos contando mucho más adelante, pero que van a estar brutales, que nunca se habían estrenado en Latinoamérica ni en Colombia, obviamente. Entonces, nada, seguiremos la exploración con los temas. Ya pronto les contaremos qué haremos el próximo mes en la guía sobrenatural, porque hay muchos temas, eh, pero estaremos preparándolo y buscando para traerles como muchas temáticas a todos ustedes. Y nada, ya saben que ahí nos pueden seguir en nuestras redes, tenemos mucho material, muchas cosas, y esperamos que sea de su agrado. También Puerta nos dice que Doctor Manhattan, eh, en la película, sí, pues no, pues que Ah, Doctor sí. Manhattan tiene poderes del planeta. Mm, Creo que es el superhéroe más fuerte de todos, y de hecho es de los únicos pocos superhéroes que me han gustado, pues de cómics sobre superhéroes, es Watchmen, porque perdón, plantea al superhéroe sí. como lo que es, ¿cierto? Como que desfigura totalmente al superhéroe y que creo que también lo hace muy bien Sam Raimi en la última película de Doctor Strange, que no simplemente es un ser absolutamente poderoso, sino que también tiene problemas y es incongruente y también Ujú. y es malo. Y eso a mí me gusta mucho, ver esas cosas enfrentadas. Sí, 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 es verdad. Eh, Hay Jox Edu que está diciendo que nos pongamos una antena Wi-Fi y se incorpora el cerebro en la nube. Creo que Sí. en Looper también y Hardcore Henry hay ciertos guiños. Y nada, yo creo que hay mucho por cortar. Seguiremos explorando más sobre la telequinesis, Mm, piroquinesis, que también se mencionó aquí, en X-Files y en otros lugares también está. Y bueno, hay otros temas que estamos explorando por ahí que les estaremos contando muy próximamente. A ver si nos enfrentamos a otro fenómeno ujú. o otro bicho, porque también aquí recuerden que hemos hablado mucho sobre críptidos o criaturas extrañas, entonces también podríamos hablar de otro, y de pronto nos podemos ir a Japón, bueno, allá miraremos, Mm, en Japón también hay muchos seres extraños, los kaijus y todo eso, sí. eh, y podríamos invitar hasta alguna vez a ver si se anima José y nos habla un poquito también de esos seres. Ahí miraremos y les estaremos contando. Excelente. Sí, ya para terminar, Gracias. ya que me acordó Uber con Doctor Manhattan, hay otra película que se llama Chronicle, que también tiene esa parte de telequinesis. Y hay una película del director de Train to Busan, coreana, que se me olvidó el nombre en este momento, no sé Pyro, si Real recuerda, pyroquinesis. que se llama Pyrokinesis, no sé si lo has visto, que es una película que me gusta, no es como tan bien hecha como Train to Busan, que me fascina, pues, pero ahí también tratan el tema de la telequinesis, pues, o psicoquinesis. Y lo que decía también, ya para terminar, José Luis del cerebro, que eso es, digamos, algo que sería muy interesante desde la ciencia, o sea, no generar pues telequinesis desde la ciencia, sino, por ejemplo, las personas paralíticas que puedan conectar el cerebro y mandar una información y mover la mano, ¿cierto? Mover los pies. Eso sería muy interesante, porque serían conexiones, pues, ¿cierto? De otro estilo, pues. También nos dice Phenomenon, la película de John Travolta, Red Eye. Ah, yo no me acordaba que tenía telequinesis. Ya no me acordaba. Listo, interesante. Nada, sí, me suscribo a las palabras que dijo Cristian. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Ahí también dejamos hace unos segundos el link a nuestra campaña crowdfunding en Baki. Pues si quieren pasar por ahí para que vean las recompensas, pues si nos quieren apoyar. O también, pues obviamente, si siguen compartiendo nuestro contenido. Mañana, como lo dijo Cristian, vamos a tener un especial escrito a nuestra página web dedicada al Viernes 13, para que estén pendientes también. Mientras que ya llegará la otra semana con más cosas. Lo que es habitual es que el próximo miércoles continúa el Cine Club, El Culto de las Sombras, con el tema del neo-noir, que arrancó fuerte ayer con Red Rock West. No sé si la vieron acá. Casi todos los que están conectados, Juan Sedu, sí, sé que la vio, ¿cierto? Y Uber. Y el miércoles viene otra gran película de Sam Raimi, pues, A Simple Plan. Muy buena película, genial película. Así que estén pendientes también a ver qué hay la otra semana. No sé si habrá por ahí bueno, no quiero presionar a nadie, pues bueno, no sé qué habrá adicional al Cine Club. Entonces, nada, muchas gracias Juan Gromillo por la conversación, muy interesante, muy bien de datos como siempre, e interesante todo lo que contaste el día de hoy, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí estamos conversando y ya saben, sigan viendo mucho cine de género, leyendo mucho literatura de género y jugando también. Y vamos a ver si qué más preparamos para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y ojalá, sigamos compartiendo estos espacios
y conversando de estos temas que tanto nos apasionan. Excelente. Muchas gracias a todos entonces de nuevo y feliz noche. Que descansen. Chao. Chao.